Muchos de nosotros no conocemos el camino que nos lleve a nuestro destino. Y quiero compartirles del libro La montaña. Subir es una decisión. Y hay un tema que yo escribí que dice, ¿conoces el camino? Y quiero compartirles o leerles parte de lo que yo escribí en este tema. Y hay una historia que yo viví, que la plasmé al principio, que dice de la siguiente manera, o más bien había una fiesta ahí donde yo vivía. Del otro lado había una fiesta, había un barranco, pero había que cruzar. Ahora fui a esa fiesta, mucha gente, ustedes saben todo lo que hay en una fiesta, comida, etc. Y pasé un rato muy agradable, disfrutando de todo lo que daban. Y cuando ya era el momento de regresar, ya todo estaba oscuro, ya que la fiesta era de tarde. Estaba oscuro, había neblina, todo estaba cerrado de neblina. De hecho, donde yo vivo, o el pueblo donde yo crecí, cuando suele venir la neblina, viene una temporada un poco de frío y lluvia o llovizna, se cierra de neblina. Y salí de la casa y no se veía nada. Del otro lado se veían las luces de las casas. Entonces yo tenía que bajar de ese lugar, una bajada, cruzar el barranco y subir nuevamente para llegar a casa. Y en esa casa había una luz, resplandecía algo lejitos, pero ya retirándose más quedaba todo oscuro. Así que bajé y donde acababa la luz, pues ya no veía yo nada. Estaba completamente oscuro. Como pude, fui a tientas hasta que logré cruzar ese lugar o el barranco y poder llegar a casa. Pero en esa parte tan oscura entra cierto pánico o temor. Y lo que me ayudó era que conocía el camino. Y he ahí el tema de este libro, ahí en el capítulo 13 del libro La montaña. Conoces el camino, ya que si no conocemos el camino, nos desviamos, nos perdemos, entra el temor, entra el pánico. Ahora, quiero leerte lo siguiente, dice así: a menudo la gente que no tiene un sueño, no tiene metas, algo por qué luchar, vive sin conocer el camino y solo están vagando sin dirección. Pareciera como los barcos que se anclan en alta mar y cuando viene una gran tormenta suelen perderse y no tienen una brújula que los dirija. Si no hay algo que te mueva a avanzar, a seguir adelante, entonces no hay ningún camino por el cual tú estés yendo, porque cuando alguien tiene un objetivo, ya tiene trazado también el camino. No se puede pretender llegar a un punto definido si no tienes un camino que lo conduzca a llegar. Entonces, si no tenemos un objetivo en la vida, todo lo que hagamos es como estar en medio de la oscuridad. No sabes a dónde ir, te pierdes, entra el temor, el pánico, y más si pasamos por situaciones difíciles. Cuando estamos solos, la soledad nos ataca y es un factor muy grave para nuestra vida, porque sentimos que no hay nadie y más nos abraza o nos cobija el temor y solemos no hacer nada, nos estancamos en nuestra vida. Dice lo siguiente: déjame decirte algo, ¿conoces el camino? ¿Conoces tu camino, la ruta por donde vas? ¿Por dónde te estás dirigiendo? ¿Es el camino correcto que te lleva a tu objetivo? ¿Es el camino correcto que te lleva a la cima de la montaña? Ahora, por decirlo de esta manera, Dios ha trazado un camino en tu vida, te da la dirección para que llegues a tu destino, pero vivimos anclados en nuestras rutinas diarias que muchas veces no tienen sentido. Solo vivimos por vivir y no hay una ruta, una línea por qué seguir.
En mi vida pasé por diferentes situaciones y una de las más fuertes era cuando estaba a punto de perder la vida, y en medio de la desesperación o de la oscuridad preguntaba a Dios: aún no hago esto, aún no tengo aquello, no tengo nada. Y a medida que pasaba el tiempo decía: esto es todo. Tiene que haber un error si solo estoy vagando por la vida sin rumbo fijo. A medida que pasamos alguna situación, nos volvemos muy cuestionables. Cuestionamos a Dios, nos preguntamos si eso es todo, si estamos haciendo las cosas bien, o simplemente cuestionamos y nos enojamos con nuestro diseñador y creador. Dice aquí: hasta que encontré a Dios en mi caminar y me dio sentido y propósito en mi vida. Y una de las cosas que he aprendido es que Dios nos ha dado sentido y propósito a nuestras vidas. Entonces dice lo siguiente: Él me mostró el camino, y como dice su palabra, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, conoces el camino. Ahora, al igual que la historia, tenemos una vida. Vivimos la vida pensando que es una fiesta, pero no tenemos un camino que seguir, no tenemos un objetivo que alcanzar. Suelo pensar que el máximo éxito en las diferentes áreas es tener un objetivo claro hacia dónde ir, conocer el camino y avanzar por él hasta llegar. Pero en el camino también se van a presentar dificultades, habrá días llenos de oscuridad, pero mientras tengas seguro el camino, seguirás aunque sea a tientas, como la historia que les conté al principio. Lo que me pasó fue una enseñanza. Aún en medio de la oscuridad podemos estar, pero cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos, nada nos puede detener. Y aún cuando pueda haber pánico, temor, pero si tenemos la ruta ya trazada por Dios, debemos de seguir avanzando, porque sabe que no vamos solos. En cualquier situación de nuestra vida que nos podamos encontrar, suele venir la oscuridad, se nos nubla todo, muchas veces ya no tenemos cabeza para pensar en aquello que estamos siguiendo, simplemente nos centramos en la situación que estamos viviendo. Pero déjame decirte que Dios siempre está ahí, Él ya ha trazado ese camino para que nosotros podamos llegar a nuestro objetivo. Si has perdido de vista todo aquello que tú que estabas persiguiendo, ya sea sueños que Dios te ha dado, proyectos, planes, etc., no pierdas el camino. Si se te presentó alguna situación que quizás pudo o se volvió oscuro, pero ten fe, ten confianza en que Dios está ahí, porque lo que te da Dios, Él mismo te conduce en el camino correcto. Solo no pierdas de vista el objetivo, no pierdas la luz que está al otro lado del barranco. Sigue adelante, no te detengas, y juntos a poder alcanzar los objetivos, los planes ya trazados por Dios a nuestra vida. Que ninguna oscuridad nos detenga, por muy fuerte que sea. Y si nos desanimamos en ese momento, en esa etapa de oscuridad, recordemos que podemos doblar rodillas y pedir a Dios que nos dé fuerzas y levantarnos con fe, con ánimo, con decisión, y decir: voy a salir de este lugar, aunque sea a tientas, o sea como sea, voy a seguir caminando hasta llegar al objetivo.